Encontramos ahora el quinto sello. No es fácil en poco tiempo resumir toda la historia de la humanidad desde el primer siglo. Así que el quinto sello va desde el año 1453, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla o Bizancio, y hasta 1755, cuando se da el oscurecimiento del sol. Así que encontramos durante este periodo de tiempo el quinto sello, que es el clamor de las almas, pidiendo la libertad, pidiendo la justicia. En 1453 encontramos que los turcos toman a Bizancio. Bizancio cae. Ya Roma había caído, el Imperio Romano de Occidente ya había caído. Así que vamos a mirar que en este periodo de tiempo está Sixto IV, uno de los peores papas que ha existido. Él fue el que realizó la Capilla Sistina, y algunos consideran que no venía el dinero, no procedía de cosas tan correctas y tan buenas. Algunos creen que practicaba la sodomía. Así que este papa fue uno de ese periodo de tiempo. Encontramos Inocencio VII, octavo, que también fue uno de los impulsores de la Inquisición. Recuerden que este periodo de tiempo se va a caracterizar por derramamiento de sangre y destrucción del pueblo de Dios. En 1490 comienza el Renacimiento, así que se da en este periodo. También ahí encontramos a otro papa llamado Alejandro VI, que es de la familia de los Borgia, que en la historia se conoce como uno de los peores papas que ha tenido la Iglesia romana. Y en 1481 se da la Inquisición española, que tanta sangre derramó de personas inocentes y fieles, y aún eso se extendió para América, porque acá también se levantan palacios de inquisiciones como el de Cartagena y otros lugares en América. En el año 1502 comienza ese tráfico de esclavos para América desde África. En el quinto sello también vamos a encontrar a un papa llamado Julio II, también su característica más común, el sexo y la violencia. Y hay otro personaje muy famoso, César Borgia, que era hijo del papa anterior a en este caso sería de Alejandro VI, que él era su hijo. Así que este hombre fue de mucha fama y poder en la historia de los Borgia. Encontramos también a León X, que se dedicó a los lujos y a conseguir recursos y a gastarse todo el dinero del papado. Encontramos también para este tiempo, 1517, los luteranos. Lutero clava las 95 tesis y comienza una época, una luz, podríamos decir así, que con el tiempo podría volverse oscura, porque no siguió el proceso de la reforma como se quería dar. Para este tiempo también se considera a este hombre Maquiavelo, que es muy reconocido en la historia por su tesis sobre la manera como gobernar de una manera sin piedad. Junto con los luteranos, más adelante surgen los anabaptistas, que son los que ellos están dispuestos a bautizarse otra vez. La Iglesia romana ya estaba practicando el bautismo a los menores, y esta gente comenzó, los anabaptistas, a oponerse a esto, y de ahí también surgen los bautistas, que luego nos dieron el legado a nosotros del bautismo por inmersión. Encontramos otro hombre llamado Rotterdam. Este hombre fue el que hizo una recopilación del Nuevo Testamento griego y se conoce en la historia como el Textus Receptus. Para este tiempo también surgen los calvinistas, que son llamados en Francia los hugonotes, y este Calvino, con las ideas que él planteaba, diferente a las de Lutero. Lutero decía que todos nosotros somos libres para decidir si somos salvos o no. Calvino decía que nosotros no somos libres, sino que Dios decide si nos vamos a salvar o no. De este movimiento de los anabaptistas también se levantan los menonitas.
en el año 1540, y ellos también siguen esa misma tradición de los anabaptistas, bastante conservadores en sus conceptos. 1541 se levanta un hombre llamado Enrique VIII, que este hombre se separó del catolicismo. Él era el presidente, el líder, el emperador, el rey de Inglaterra, y por una cuestión de su esposa, que la iglesia no le quiso aceptar una otra esposa con quien él se quería casar, porque la propia esposa no le daba hijos varones y él quería extenderse en su reinado, entonces él quiso, la iglesia no le aceptó eso, y entonces él se independizó y formó lo que hoy conocemos como la iglesia anglicana. No fue por rebelión en el sentido de la doctrina, sino por una cuestión de un matrimonio. Encontramos también a Copérnico, que él enseñaba que el mundo no tenía como centro la tierra, sino el sol, y por esta causa la iglesia lo condenó, porque todo concepto científico tenía que tener el aval de la iglesia, y como la iglesia decía que el centro del universo era la tierra, no el sol, así que hubo problemas en este aspecto de Copérnico. Encontramos a otro papa, Julio III, este también era un papa practicante de todos esos pecados de sodomía y todos esos pecados de violencia. Había declarado obispo a un joven de 17 años, eso fue un escándalo para ese tiempo. Para ese tiempo ya se levantó un hombre llamado Loyola, que es el jefe de los jesuitas, el fundador de los jesuitas, que tanto daño ha causado al cristianismo. Encontramos también en el quinto sello a un hombre llamado Juan Calvino, ya hemos mencionado algunas de sus ideas. Y para este tiempo se levanta un hombre que es un adivino, porque muchas de las cosas que ha dicho algunos creen que se han cumplido, pero la gente la acomoda para que se vea como si se hubiese cumplido. Nostradamus. Y encontramos también a otro hombre que es muy reconocido en el para la iglesia presbiteriana, Juan Knox. Y para el año de 1573, recordemos que el quinto sello es un clamor por las almas, encontramos la matanza de San Bartolomé, propiciada por la Iglesia Católica en unión con los franceses, que la Francia siempre fue la que ayudó al papado a salir adelante y a fortalecerse, es la hija mayor de la Iglesia Católica. Francia le ayudó en esta matanza a los hugonotes. ¿Quiénes son los hugonotes? Todos aquellos seguidores de la idea de Calvino. Eran protestantes y fueron muertos cerca de 10.000. Fue una matanza terrible. Así que para el año 1583 se da el cambio del calendario gregoriano que hoy tenemos. Así que esto se da. Hay una guerra, los hugonotes también se armaron y comenzaron a pelear, pero bueno, ya estaba muy debilitado. Francia llamaba a estas personas, los calvinistas lo llamaba hugonote. 1633, en el quinto sello, se da el tema de Galileo Galilei, que él amplía un poco el tema de las visiones del cielo, los telescopios y todas estas cosas que se dan. 1648 encontramos una guerra que se le llama la Guerra de los 30 años. Imagínense, ¿quiénes se peleaban? Los protestantes contra los católicos. Una guerra que duró 30 años. Algunas veces no eran solo por cuestiones religiosas, sino mayormente por cuestiones políticas. Para el año 1650 aparecen los cuáqueros o tembladores, que contribuyeron más adelante al desarrollo de algunas ideas en el protestantismo. Ya se da en el año 1650 uno de los padres de la ciencia, René Descartes. También surge el metodismo, que surge de la iglesia de Enrique VIII, el anglicanismo, y él trata de reformar, de ser más creyente, de acercarse más a Cristo a través de las ideas del metodismo. Elena White fue metodista. En 1735 ellos querían un poco más de santidad. Y luego se da
Otra iglesia que son los puritanos, 1750, ellos se preocupan por la moral, todos estos aspectos que luego van a afectar el surgimiento del remanente, el pueblo de Dios. En el sexto sello, que iría del año de 1755 hasta 1844, ahí en el sexto sello se dan todas esas señales que nosotros vemos y conocemos, y bueno, allí se da el periodo de la independencia de Estados Unidos, una guerra que duró desde el año 1775 1782, Estados Unidos se independiza, y bueno, en ese periodo de tiempo comienza todo un movimiento para forjar lo que hoy somos en el mundo. Voltaire, uno de los ateos más grandes de la historia, influye sobre el pensamiento de la gente y la sociedad hoy. Luego aparece otro hombre llamado Kant, que influyó mucho con el tema de la razón. Podemos llegar a conocer a Dios a través de la razón, no solamente a través de la razón y la experiencia, sino también a través de el interiorizar, el buscar dentro de nosotros. Todos estos conceptos de Kant afectaron los conceptos de hoy. 1789 a 1799 se da la Revolución Francesa, donde se trata de establecer los derechos del hombre, y esta hija, que era la que había ayudado al papado, ahora se le voltea al papado y le da su golpe. Así que la hija preferida de la Iglesia Católica, que le había llevado a la cumbre del poder, ahora se le va en su contra y le da un golpe que la Biblia lo llama una herida de muerte. Ahí encontramos que durante este periodo de tiempo se da el deísmo, que tiene que ver con la política, en el aspecto de la religión y todo esto. Se da también Napoleón, que fue el que le dio el golpe, la herida de muerte al papado, un francés, y durante este periodo de tiempo, 1808, se da la conexión cristiana. Ya para el año 1800 está la revolución industrial, que ha cambiado y transformado el mundo. Hasta hoy el humanismo se da en este periodo en el que la razón es la que domina. La revolución burguesa se da, y bueno, se levantan personajes como Schleiermacher en 1834, cuando él considera que el sentimiento es importante en esa relación y dependencia de Dios. Y eso va a afectar más adelante los conceptos cristianos, el cristianismo moderno. El sentimiento ya se va centrando y se va dejando a un lado la razón. Así que luego entramos al séptimo sello, que la Biblia llama como un silencio, y aquí hay un poco de diferencia en algunos conceptos, porque consideran que el séptimo sello todavía no se ha dado, otros consideran que ya el séptimo sello se está quitando, que ese silencio para muchos es la venida de Cristo, y otros consideran que es el juicio. Hay una expectación, un silencio expectante para algunos, y bueno, durante ese periodo de tiempo, 1844 hasta hoy, lo que ha ocurrido son 2 guerras mundiales, la destrucción de Hiroshima, se han levantado personajes como Barr, se hizo el alunizaje, y vamos a encontrar también Bullman, con las ideas de que la Biblia hay que sacarle todo lo que es mitológico, lo que no se puede probar con la ciencia y la razón, influenciados todos por la cuestión del empirismo, y influenciados con la nueva ciencia del modernismo que vivimos. 1991 se da la disolución de la Unión Soviética. Kuhlman muere en 1999 él fue uno de los que ha influenciado en el tema de la historia de la salvación. Y bueno, y terminamos con Putin en el año 2000, cuando él inicia su gobierno.